Amigos de fulldeporte.pe, bienvenidos. Estamos a través de las plataformas tanto de Full Deporte como de Depor en el Facebook. El día de hoy con un programa que iniciamos junto a Carlos Univaso, a Carlos Álvarez, a Pamela Ríos, con un invitado de lujo. Tenemos el gusto, después de un buen tiempo, de poder conversar con el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, tal como me ha indicado la producción, solamente diré hola a todos. Para ser breve, y nada, esperemos que sea, estoy seguro, un gran programa el día de hoy. Carlitos. De igual manera, Eddie, un hola a todos, a Juan Carlos también, y bueno, esperando que sea una grata conversación. Pamelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Eddie, buenas tardes a todos, y sobre todo a Juan Carlos Solitas, que el día de hoy nos acompaña en el programa, y estoy segura de que va a ser una muy grata entrevista. Juan Carlos, gracias por aceptar este diálogo. La verdad que intentamos hablar contigo la semana pasada porque, bueno, se sigue hasta cierto punto en controversia en torno al retorno del fútbol de primera división, ¿no? Como que marchas y contramarchas, dudas, comunicación poco clara, y nosotros interpretamos aquí, podemos estar equivocados o no, que esto parecía un retraso casi intencional para facilitar las cosas a clubes que no están listos para jugar la primera división, y como que había cierto grado de presión de la dirección deportiva, del comando técnico, para que el fútbol vuelva a la actividad y que se agilice este retorno. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y lo que te puedo decir al respecto es que nosotros sí hemos tenido una preocupación constante, sobre todo en el caso específico de Ricardo, por el reinicio de los entrenamientos. En eso hemos sido muy enfáticos y hemos tenido constantes charlas a través virtualmente con Agustín Lozano. Le hicimos saber nuestro punto de vista de la importancia de volver a los entrenamientos y después que se fije con calma la fecha del torneo, que después se optó entre el 1 o el 7 de agosto, se optó hasta este momento por el 7 de agosto. Y sí habían muchos contratiempos, muchas, dices tú, explicaciones por un lado y otro confusas, pero nosotros sabíamos que todo estaba marchando, porque el tema no es simple, porque el tema pasa por cumplir el protocolo. Y el protocolo había sido hecho por además de la comisión médica del departamento médico del club, sobre todo por nuestro departamento de ciencias aplicadas, con Néstor Bonillo, con Adrián Baccarini, y se hizo de una forma tal que no haya ningún problema, ningún tema que nos pueda sacar, como por ejemplo la declaración que hizo el señor ministro la semana pasada. Entonces, el tema era bastante claro en ese sentido. O cumplíamos los protocolos o esto se retrasaba. Y los protocolos hay que cumplirlos a cabalidad. No podían cumplir unos y no cumplir otros. Nosotros, en realidad, al final, cuando hemos conversado con Agustín Lozano, nos quedamos más tranquilos y se han cumplido con los protocolos. Y lo que daba la impresión es que se quería que todos empiezan al mismo momento, pero no, nosotros le dijimos que empiecen los que están listos, que eso no es sacar ventaja, es simplemente el que ha trabajado bien, el que ha trabajado mejor, que empiece. Y eso es lo que se está haciendo hasta este momento. En algunos casos hay algunos clubes que están optando por empezar después también, por otras razones totalmente que no vienen al protocolo en sí, no llegan al protocolo en sí, pero ya la mayoría de los clubes ya están entrando en campo en la primera fase, luego pasarán a la segunda fase y luego la tercera y última fase donde ya trabaja todo el grupo en conjunto. Juan Carlos, antes de la entrada de mis compañeros, una consulta más que no quisiera que se me pase. Cuando se ha hablado del tema que llegó hasta la Confederación Sudamericana de Fútbol, que comprometía al directorio de la federación con el asunto de la reventa de las entradas, se aguardaba las consecuencias de esa investigación
había una expectativa por saber qué resultados había, y más allá de la intensidad de los castigos, porque tú puedes decir, y es subjetivo, uno no es un juez, pero puedes decir, oye, para esta falta la sanción es leve, o ha debido ser peor, o ha debido ser mejor, en fin, esa es una visión de cada uno. Lo que está claro es que hubo culpables y que hay sentencia condenatoria, aunque la sanción sea leve. ¿Cómo toman ustedes en el tema de la competencia ética y de los valores que se supone tiene que resguardar institucionalmente la federación ante un directorio completo que está comprometido, o casi completo que está comprometido en eso? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones para tratar solamente ese tema, y cuando digo nosotros es evidentemente la parte deportiva. Como tú comprenderás, Eddie, lo que nosotros hemos conversado, esto no lo podemos, como empleados de la federación, en este momento no lo podemos decir exactamente, ni porque no está bien. Nosotros tenemos un contrato. Si rompiéramos el contrato, podríamos decir y hacer sobre todo lo que nos da la gana. Mientras nosotros tenemos un contrato, tenemos que cumplir los lineamientos de contrato. Este es un tema muy delicado, pero no es un tema que nos compete a nosotros, es un tema mundial. Todo el mundo habla de transparencia, todo el mundo habla de una serie de factores que se tienen que dar para el manejo del fútbol. En un lado lo cumplen, en otro lado no lo cumplen. Es complicado para mí tocar este tema desde la óptica pública. Acá los únicos que pueden dar explicaciones al respecto, los únicos, son los señores del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Ok, entiendo, interpreto, Juan Carlos, por tu respuesta, que la situación los incomoda, pero que en aras de cumplir con los compromisos adquiridos cuando se firma un contrato, en este momento prefieren inhibirse de opinar. Bueno, lo que pasa es que esto es normal. Si tú eres, si tú firmas un contrato, tú tienes que cumplir. No, te entiendo. Es lo que estoy diciendo. Si tú quieres que todo esto se tire al tacho y que rompamos toda la estructura deportiva, que ya en algunas cosas, en algunas partes se han resquebrajado, en algunos momentos se han resquebrajado, entonces al final optas por una cosa o la otra. Y nosotros, junto con Ricardo, con todo el cuerpo técnico, con la parte eminentemente deportiva, dijimos nosotros sigamos manteniendo ese perfil de tratar de manejar la parte deportiva de una manera tal de que no nos llenemos de elementos que distorsionen el trabajo. Que, digamos, evitando, están con mascarilla, pues todo el equipo deportivo está cubierto y está con mascarilla, no se quiere contaminar. Bueno, pero eso es algo que viene desde hace un buen tiempo. Nosotros dijimos desde un primer momento que no queríamos contaminarnos con otras cosas que sucedieron en la federación. Ahora, acá hay responsabilidades que se tienen que afrontar. Nosotros cumplimos la nuestra y listo, y seguir con esto para adelante. Salvo que digamos, ¿saben qué? Vámonos todos de acá, cerremos la puerta y que sea lo que Dios quiera. El gran perjudicado es el fútbol en sí, el fútbol peruano, que no debe pagar consecuencias, digo yo, de las barbaridades que se hacen fuera de la cancha. Carlos Univaso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Yo te voy a llevar al tema deportivo y de selección. Hace algunos días trascendió, se sabe, no es un trascendido, se sabe que Cristian Cueva se le ha gestionado un permiso especial para trabajar en la Videna. Es conocida la debilidad particular que tiene el comando técnico, no te incluyo necesariamente a ti, pero sí el comando técnico por Cristian Cueva. Por lo tanto, él va a tener, digamos, la oportunidad de trabajar en estos momentos en los que está sin equipo. Mi pregunta es, si Cristian Cueva no tiene equipo para el momento de las eliminatorias, ¿igual puede pensar en tener un cupo dentro de la selección? Yo lo veo difícil, desde mi punto de vista, ojo. Desde mi punto de vista, el problema de Cristian es que, a ver, ¿por qué Cristian está entrenando acá? Porque es el único jugador que está sin equipo. Es el único jugador que está sin equipo. Pero inactivos Tapia acaba todos. de finalizar, ha quedado en Europa. Pero inactivos están todos.
¿Perdón? Inactivos están todos. No, inactivos. Corso, por ejemplo, está inactivo. ¿Qué? Ramos. Corso está inactivo, Ramos está inactivo. No, que están en el medio local, digo yo. No, esos chicos ya empiezan a entrenar en el medio local. Entonces, el pedido de Ricardo fue, por eso, específico, para empezar a entrenar en el torneo local y luego de eso, ver si no se soluciona el problema de los jugadores del exterior, ir viendo quiénes están en las mejores condiciones acá, para ir ya empezando a entrenar con la selección. Pero en este caso, lo que no se quería empezar, o antes de empezar los entrenamientos, que Ricardo llame a los jugadores que tienen la posibilidad de venir a la selección y pasamos por encima de los clubes. O sea, luchamos para que los clubes empiecen y después les quitamos a los jugadores. Eso no, de ninguna manera. Y los jugadores que están en el exterior, ya van a empezar a entrenar. Quizá el único que no tenga equipo en este momento es Renato Tapia, porque ayer acaba de finalizar su contrato con Feyenoord. Pero Renato Tapia va a encontrar equipo y empiezan a entrenar en Europa muy pronto, en todos los países de Europa, de donde no se está jugando, por cierto. Y en el caso de Cristian, lógicamente se le está ayudando, como se haría con cualquier otro jugador que en este momento está acá en Lima y sienta la necesidad de trabajar, cumple los protocolos. No te olvides que Cristian llegó y Cristian estuvo en cuarentena, una cuarentena que ya finalizó y en La Videna ha empezado a ir desde el día de ayer por la tarde. Entonces ya Adrián Baccarini le está haciendo un plan de trabajo, Ricardo está siguiendo de cerca eso. Néstor todavía está en la Argentina, él viajó un tiempo a la Argentina, llega acá en cualquier momento y lo que queremos es que él consiga equipo. ¿Va a tener tiempo para conseguir de acuerdo a cuándo empiezan las eliminatorias? No lo sé. ¿Y ustedes podrían tener algún tipo de injerencia para que el jugador consiga equipo? Por ejemplo, se sabe que Ricardo Gareca muchas veces ha recomendado jugadores a diferentes clubes, no solamente del Perú, sino del exterior. En el caso de Cueva pesa una demanda que existe con un club en el que estuvo en Brasil, con el Santos, y eso hace que sea complicado que él consiga club fácilmente, por lo menos a nivel internacional. Pero aquí, de repente, tal vez bajo una gestión de la federación o una gestión del propio Gareca o de alguien del comando técnico, podría él conseguir equipo. ¿Ustedes podrían tener alguna intervención internacional o nacional para que él consiga equipo? Creo que estamos partiendo de una premisa falsa. En este momento, Cristian Cueva puede firmar por cualquier equipo siempre y cuando el dueño de su pase, que es el equipo ruso que se lo prestó a Santos, lo permita. ¿Estamos? Porque la FIFA avala siempre y defiende al jugador hasta que se termine de definir realmente su condición. De acuerdo. Todavía no han terminado. Entonces, Cristian puede ir a jugar a cualquier equipo. Sí, primero que nada. Segundo, en el caso del pedido que comentas, en el caso específico de Ricardo, que lo puede tener una injerencia con algún colega amigo, un técnico amigo, Ricardo solamente habla cuando a él lo llaman y le preguntan cómo está este chico, cómo está él, nada más. Él no puede agarrar un teléfono y llamar y decir, oye, hace a jugar a Cristian. No, de ninguna manera. No, pues eso no. Eso de ninguna manera. Por favor, puedes hacer jugar a Cristian, puede ser. Acá va a depender más de Cristian Cueva, creo yo. Va a depender más de Cristian Cueva. Correcto. Mi segunda pregunta sería, ya yendo al tema de las eliminatorias. La Conmebol viene reiterando de una y otra manera que en septiembre piensa disputar las eliminatorias. Esa buena intención se interpreta como que sí, ya se va a jugar en septiembre, hay que estar listos, vamos a jugar en septiembre. Lo cierto es que cualquier persona en su sano juicio puede darse cuenta que estamos a 2 meses de septiembre y no hay ni una sola liga que se esté disputando. Por lo tanto, a título personal, es una percepción mía, es imposible que en septiembre hayan eliminatorias, porque tendrían que estar jugando las 10 ligas por lo menos, y no hay ni una. Hay algunas que tienen programadas y otras que ni siquiera tienen fecha de programación, y hay países como Argentina donde han retrocedido a la fase 1 de la cuarentena y los aeropuertos en toda Sudamérica en este momento están cerrados. Sería difícil pensar que en 2 meses o 2 meses y medio se van a abrir todos por arte de magia. Ustedes,
¿creen realmente que en septiembre se va a jugar la eliminatoria? Yo pienso que no. Yo pienso que lo más factible, y esto lo han conversado los presidentes de las 10 asociaciones, lo más factible es octubre o noviembre. Así, totalmente. Lo que pasa es que en un primer momento FIFA propuso o dispuso, no sé exactamente cuál palabra emplear, que sea en septiembre. Pero para esto se tiene que dar otras cosas como lo que tú vienes mencionando, lo que es la apertura de los aeropuertos. Entonces, la apertura de las ligas. Yo creo que lo que han conversado y a lo que se ve más factible, y esto es lo que yo percibo también, es que se juegue en octubre o en noviembre. Creo que en octubre es lo más factible. ¿Con Paraguay? Sí, con la primera fecha. Bueno, Juan Carlos acaba de hacer su pedido de productos de primera necesidad en lumingo.com, nuestro compañero Carlos Álvarez. Por 3 soles el delivery le ponen los productos en la puerta de su casa, productos de primera necesidad. Es un supermercado ahora que tiene lumingo.com, la tienda online a tu disposición. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está Juan Carlos? Reiteradas buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con el tema, no sé hasta qué punto se pueda tener en cuenta, ya que diera la impresión, tal vez esté equivocado, de que en la federación, sobre todo en la selección mayor, no ven un poco el tema ya desde la negativa de la Padula, el tema de los peruanos que pueden llegar a jugar por la selección peruana debido al pasaporte o a que tienen ascendencia de familiares peruanos. ¿Se está viendo de alguna manera poder buscar, ya que en países de Sudamérica, inclusive Colombia, ahora último, a través de este proceso de poder repatriar jugadores o jalar jugadores, está viendo a un chico en Inglaterra y ya es más, ha sido seguido para sus selecciones sub-20. En Perú se está viendo eso para la selección mayor, no digo con la Padula, porque para mí ese es un caso cerrado que obviamente no se va a dar, pero de acá en un futuro, ¿se puede aprovechar eso? A ver, primero que nada me alegro que al fin una voz sensata en el caso de la Padula. Hasta ahora no entienden que la Padula es italiano, por Dios. No, sí, no claro. Quieren entender, hay gente ilusa que siguen con ese tema, pero bueno. Pero puede tener el DNI en un par de días, ¿ah? No. Él es italiano. Sí, es italiano. Y de ahí, Reiner, este chico Reiner, el central, sáquenme. Sí, que jugaba en Suiza. Jean-Pierre Reiner, ya. Él ha cumplido con todo lo que se le pidió. Hasta ahora, todo eso está en FIFA. Ahora es FIFA quien decide. ¿Por qué FIFA se ha vuelto reticente en estos casos y tiene muchas dudas? Porque, por ejemplo, Qatar, de un día para otro nacionalizaba. Y sí, está 5 años acá, y listo, y empezaron, media selección era de otros países. Entonces, ahora se ha endurecido esto por parte de FIFA. El caso de Jean-Paul Reiner, por ejemplo, él ha cumplido todos los aspectos burocráticos que se le pedía, y lo tiene que hacer él, no la Federación Peruana de Fútbol. Y el chico lo ha hecho, Todo eso ahora está en FIFA, y hasta ahora, él no tiene una respuesta de FIFA. Hay una comisión ahí que es la que se encarga de esto. Exactamente no recuerdo qué comisión. Entonces, para que vean cómo es. Ahora, el caso de Prado, por ejemplo. El chico Percy Prado, sí. Peruano. Chico de Nantes. Ese chico iba a ser llamado a la selección. Él sí puede venir. Porque él sí tiene DNI. Él nació acá. Él es peruano. Él no tiene ningún problema. Pero hay otros casos que se requieren de otras cosas y sobre todo de que tengan el visto bueno del técnico. No porque juegan en el exterior se le va a llamar a la selección. Acá somos muy volátiles con esto. Acá hubo un jugador que fue llamado a la selección porque hizo un gol de Rabona y dijeron Rabona tal y después cuando lo vieron jugar el chico nunca más jugó. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. El mundo, se ha vuelto tan globalizado que hay que ser muy tonto para no saber quiénes pueden jugar o no en un seleccionado. Sí, y quiénes ahora te engañan, que son jugadores de YouTube. Entonces, y a la selección tienen que venir los mejores.
chicos que realmente superen a los que están en los que Ricardo tiene en cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de eso. Es más, a este chico Percy Prado, por ejemplo, se le iba a llamar para los partidos, los 2 primeros partidos de la eliminatoria, porque Corso estaba con una pubalgia, tenía un problema en el pubis y estaba un poco afectado. Resulta que él se recuperó y siguió jugando en la U. Entonces, Ricardo, y esto no es ninguna infidencia, Ricardo optó porque en esa línea esté Advíncula y él, y Corso. Pero para la Copa América, donde tú ya puedes tener más tiempo a los jugadores y donde tú puedes conocer, pensaba llamar a algunos otros, pensaba llamar a chicos para conocerlos. Para eso iba a servir la Copa América, ¿te das cuenta? Con todo este tema del COVID y esta bendita pandemia, se fue todo al tacho, ¿no? Estamos viviendo una etapa que nunca la pensamos vivir y ahora nos tenemos que rehacer, reinventar y ver qué es lo que se hace de acá en más. Correcto. Yo antes de la pregunta de Pamela Ríos, quería acotar algo de lo que decía Juan Carlos. A veces uno evalúa, reclama, pide y considera una injusticia que no le ha dado la oportunidad a tal o cual jugador. Y en realidad se puede equivocar un analista, se puede equivocar un comentarista, se puede equivocar un técnico, pero el mercado internacional y en su consenso no se equivoca. Así es. Cuando un jugador llega a una de las 5 mejores ligas de Europa es porque el mercado internacional lo considera competitivo para eso. Y cuando no llega es porque no lo considera competitivo para eso. Juan Carlos. Sí, se fue. Sí, te decía que es el mercado al final el que te da las respuestas cuando uno tiene una opinión que difiere. ¿Me están escuchando? Porque yo sí. Los he perdido a ustedes. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, pero ¿me están viendo también? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces no hay problema. Yo hablo nomás. Yo acá he perdido el... Dale. Pero los escucho y veo. No hay problema. Es que acá tenemos la costumbre de que todo aquel chico que puede jugar por el seleccionado y que nunca ha tenido la posibilidad de hacerlo es mejor que el que está. Es mejor que el que está. Entonces ahí es donde vienen todos estos problemas. Pero por eso yo siempre digo, el único que puede decidir, el único que puede realmente, el que tiene toda la responsabilidad es el técnico. Por eso es que siempre digo yo, y no me canso de repetir, la silla eléctrica en la que están sentados los técnicos. Sí, claro. Pamela, perdóname. Sí. Pamela, perdóname que me haya adelantado a tu pregunta. Ahora sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Eddie. Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos Paulitas. Mi pregunta está también un poco relacionada a eliminatorias, ¿no? Al comienzo, cuando Eddie te consultaba sobre, digamos, este interés que definitivamente había tenido Ricardo Gareca porque empiece la Liga 1, vemos que tal vez hace algunos días, ¿no? Ricardo Gareca primero dijo que se regresaba a Argentina, luego que se quedaba ya, y estos últimos días él ha declarado que sí está próximo a irse. Nos comentabas incluso que tal vez eliminatorias podría aplazarse hasta octubre o noviembre. Tal vez estos cambios de fechas relacionados también, tanto de la Liga 1 como de eliminatorias, podrían haber generado algún cambio de opinión dentro del técnico de la selección peruana. Bueno, Ricardo, él ha tenido... dentro de todos estos temas que se habló de que iba y que se quedaba, él ha tenido 2 posibilidades para irse. La última inclusive era la más factible, pero cuando se dio el tema de que ya se podía empezar a entrenar, decidió quedarse para un poco evaluar todo este tema, para ver un poco de lejos cómo empezaban los entrenamientos en los clubes, y él mostró justamente su preocupación cuando se dieron una serie de retrasos, como dijimos al comienzo de la entrevista, que parecían retrasos, pero que al final empezamos a entrenar en los tiempos correctos. Ahora Ricardo quiere ir a Buenos Aires porque es mucho tiempo en que está solo, en los que él está solo, es mucho tiempo en que ha estado, todos pensamos que esto primero fueron 15 días, después dijeron un mes y ya vamos por más de 100 días con la cuarentena. Pero ahora depende mucho del vuelo.
recuerden que solamente hay vuelos humanitarios y se tienen que seguir una serie de pasos para poder llegar a eso. Ricardo tiene pensado ir, pero él mientras tanto está acá. Él por ejemplo, ya va a la Videna. Él se reúne con parte de su cuerpo técnico en su oficina que tiene, que es bastante amplia. Solo pueden entrar 5 o 6 personas, si no me equivoco, no pueden entrar más, según los trámites que se han hecho. Pero él va permanentemente y él está ahí y monitorea todo de ahí. Digamos que ya no... Sí, sigue. Sí, digamos que ya no tiene ningún tema pendiente por resolver y que ya simplemente estaría esperando lo que es el vuelo humanitario para ir a Argentina. Sí, así es. Y eso no depende de él, depende justamente de las fechas que salen estos vuelos. Otra pregunta estaba relacionada justamente también a André Carrillo, que como sabemos hace unos días también se había confirmado de que había dado positivo. ¿Cuál es el seguimiento que le están dando desde la Federación Peruana de Fútbol? ¿Qué saben de él? Y si de todas maneras tal vez podría tener alguna... O sea, se sabe, ¿no?, que luego del COVID no quedas, digamos, recuperados al 100%, ¿qué tantas implicancias tal vez podría tener también dentro de su juego, relacionándolo un poco ya al inicio de las eliminatorias, ¿no? En realidad los atletas, en este caso los futbolistas, la mayoría de ellos, casi todos, cuando este virus les afecta, son asintomáticos. O algunos tienen un mínimo malestar, como lo tuvo por ejemplo Jefferson Farfán. Es el caso también de André. Lo que se tiene que hacer es simplemente estar 14 días, los médicos del club seguramente lo están monitoreando, y luego de los 14 días se le hacen nuevamente los exámenes. Si el virus continúa, que es poco probable, entonces él continúa en cuarentena y ahí se sigue la misma rutina hasta que el virus está vencido por las defensas y por los medicamentos en algunos casos. Insisto, dentro de lo que son los atletas, la mayoría son asintomáticos y no todos. Entonces, ahora, ese es un tema que también es complicado, porque tú no sientes absolutamente nada, pero puedes contagiar. Sí, correcto. A tus queridos, contagias con los que te acercas. Entonces, lo bueno es que al hacerte estos exámenes continuamente van detectando, y ha sido la manera como han sido detectados tanto Jefferson como André Carrillo. Juan Carlos, bueno, ahí nos escriben muchas consultas. Hay uno que menciona a Roger Vidal, el crack que era Juan Carlos ahorita, porque ha visto hace poco Argentina 78. Y bueno, sí, para mí, el mejor puntero izquierdo que ha tenido el fútbol peruano, y en esos tiempos el mejor puntero izquierdo de Sudamérica, sin duda. Milagros Roca, ¿qué opina de la carta de San Martín a la Conmebol? Este es un tema que yo te quería preguntar, porque hace algunos días yo le hice una entrevista a José Luis Chilavert. Él parece que ha hecho declaraciones muy fuertes contra el señor Domínguez, presidente de Conmebol. José Luis Chilavert también está, según lo que él declaró cuando yo lo entrevisté hace no mucho, hace unos días, está en defensa de los clubes porque siente que desde la Conmebol se está hasta cierto punto capturando los derechos comerciales y derechos de transmisión que pertenecen a los clubes. Aquí en lo particular, la declaración jurada que se hacía firmar a los clubes, tú lo debes saber, se puso en controversia porque como no hay locales, presuntamente, entre comillas, no hay locales en este torneo de una sola rueda, entonces ya los equipos no tenían esos derechos en exclusiva, sino que era posible vendérselos desde la federación a otras entidades, a otros canales. Y por supuesto para los clubes esto ha sido incómodo. Igual han firmado la declaración jurada porque quieren jugar. Pero, ¿qué opinas de esto? Porque una intervención de esa naturaleza también ahuyenta la inversión. No es una buena señal hacia afuera. Ya, lo primero que hay que ver, yo he leído la carta de San Martín porque se ha hecho pública. También he leído todo lo que se dice, todo lo que se comenta y todo lo que explican los clubes en relación a esto de la declaración jurada. En el caso específico de la declaración jurada, también yo he conversado con Víctor Villavicencio, el gerente de Liga. Es como el único que he conversado al respecto. Yo no he conversado es el responsable de eso. Claro, yo no he conversado esto ni con Agustín ni con el secretario general. Yo esto lo he conversado con Víctor Villavicencio. Y Víctor Villavicencio a mí me lo aseguró tajantemente que sí tienen que haber algunos cambios en la parte comercial, pero que no iban a afectar a los clubes.
no iban a afectar a los clubes. Y que en el caso específico de la televisión, aquellos clubes que tengan contrato con la televisión, con el consorcio, no van a tener ningún problema y se van a cumplir. Esto me lo dijo y creo que lo han dicho públicamente también ya. Por eso es que ya la mayoría de los clubes, si no todos, creo que ya todos firmaron esta declaración jurada. Que quizá ha faltado una comunicación más certera, sí. Yo creo que nosotros en el Perú necesitamos comunicarnos mejor, en general. Lo vemos ahora con este tema de la pandemia. Yo sigo insistiendo que la comunicación a veces es como para meter una bomba, porque en vez de decirnos las cosas como son, nos cambian todo. Bueno, en el caso sin eufemismos nos mienten. Bueno, en el caso específico del fútbol, creo que nadie, insisto, esperaba que lleguemos a tener este momento. Entonces, para que nosotros lleguemos a fin de año con el campeonato terminado, se tiene que hacer un esfuerzo de flexibilización por ambos lados, para que esto llegue a punto final en los mejores términos hasta fin de año. Estoy seguro que el próximo año va a ser mejor, el próximo año se va a normalizar. Pero sí, acá ha habido una falta de comunicación y me daba la impresión que a veces hasta nos disparábamos a los pies. Yo son cosas que no entiendo. A ver, yo soy muy pragmático en ese sentido. Entonces, cuando estoy en este tipo de problemas, voy directo al problema. ¿Lo solucionamos o no? Yo no sé por qué se llegó a esto. Hoy me doy ya, creo que ahora sí, ya prácticamente, si no todos los clubes ya firmaron esto, ya no hay problema. Sí, ya firmó Alianza. Y esto sigue para adelante. Luego se sigue conversando y estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo. Entonces, pero te vuelvo a repetir, todo esto es por falta de comunicación. Yo creo que me parece que los interlocutores son los que fallan, porque a veces vamos a una reunión y uno quiere ser más grande que el otro, y entonces ahí fallamos. Acá todos nos ponemos así a la altura, es lo mejor. Correcto. Lumingo.com es la tienda online que tienen a disposición, productos de primera necesidad, se los ponen en la puerta de su casa. El delivery es variable, pero desde 3 soles es muy barato, así que Lumingo.com a su disposición. Carlos Univaso, tú continúas. Sí, bueno, Juan Carlos, es complicado dar una entrevista desde una posición como en la que tú estás y rodeado de dirigentes y personas como con las que a ti te toca trabajar. Dentro de ese espíritu de lo que es esta entrevista, también voy a hacerte una mención que va a ser un poco incómoda, donde poco tienes que ver, pero igual como vocero de la federación podrás responderme. Yo durante muchos años escuché que la solución para todos los males del fútbol peruano era unificar las cabezas, porque existía una federación y una asociación, y que el hecho de que hubiese ese cruce complicaba el buen manejo del fútbol. Ya se hizo la unificación, mejor dicho, ya una prácticamente ha terminado casi por desaparecer a la otra, y el fútbol peruano, no sé si a ti te parecerá que realmente es mejor de lo que era cuando lo manejaba la asociación a nivel de fútbol local. No creo que sea culpa de la pandemia que tengamos 20 clubes, no creo que sea culpa de la pandemia que hayan ahora 4 ascensos, creo que este año ya no los va a haber, pero los hubo. No creo que sea culpa de la pandemia que hayan equipos que son verdaderamente impresentables en la primera división. Y todo eso se ha agudizado con el manejo de la federación actual y la anterior del fútbol local. ¿Tú todavía crees que el problema del fútbol peruano era el que existían 2 cabezas y que ahora ya no hay? No, todo el problema no. Era una parte. ¿Ha mejorado el fútbol peruano ahora que hay una sola cabeza? No, todavía tenemos mucho por trabajar. Pero acá, a ver, nosotros no podemos ser mezquinos, nosotros podemos tener muchas diferencias con una u otra persona, pero acá hay un tema puntual. Esto de los 18 y los 20 equipos viene desde Oviedo. Edwin Oviedo. Sí, eso está claro. Yo en el mundial de
Y esto lo puedo decir porque no es ninguna infidencia. En el Mundial en Rusia, se lo dije a Edwin. Le dije que lo que habían hecho, porque lo habían hecho la creación de la liga cuando nosotros estábamos en Rusia, y todas estas cosas que se dieron, se hicieron de una manera tal que seguramente que fue por una cuestión política. No fue por una cuestión de pensar específicamente en el fútbol. Y esta federación, o Agustín Lozano lo ha heredado. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Ojo, hay un punto central acá. Acá nos olvidamos que en este torneo es casi seguro que bajan 4. Al bajar 4... van a quedar 18. ¿Cómo puede ser posible que estemos a punto de empezar el torneo y todavía, digamos, no solamente tú, sino todos, casi seguro? ¿Cómo es posible que no sepamos cuántos bajan y cuántos yo te digo por qué, porque yo no formo parte de la liga. Yo sé. Ya, no. Pero de lo que sé, y quien tiene que comunicar esto permanentemente es la Liga 1. De lo que sé es que acabo de leer unas declaraciones de Víctor Villavicencio que descienden 4. Descienden 4 equipos. Si hay segunda, eso se verá después. Si hay Copa Perú también. Yo no creo que haya Copa Perú. Segunda por ahí se podría salvar. En un mes. No hay un número mágico tampoco para decir cuántos equipos pueden haber en la primera división. Yo creo que el mejor número son 14 equipos. 12. Y siempre he dicho, mientras menos equipos haya, va a ser mucho mejor la repartición de jugadores para empezar, y de la torta también. Entonces son cosas que se tienen que ver en su contexto, se tienen que ver a quien le corresponde. Yo esto no tengo ningún tema, lo he repetido infinidad de veces. Me acuerdo que Edwin me pidió que sea el presidente de la liga antes de que le pase lo que le pasó. Y le dije que no. ¿Por qué? Porque yo no iba a tener la autonomía suficiente que necesita un presidente de la liga para hacer todos estos cambios. Siempre ibas a estar bajo la sombra de algo, de una institución mayor. Sí. Y la liga para que esto cambie radicalmente, la liga tiene que ser un ente totalmente autónomo. Totalmente autónomo. Ahora, sin lugar a dudas, es la única manera. Ahora, aprovechando que estás mencionando el periodo de Oviedo, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo puede ser posible que después de haber ido a un mundial, después de haber entrado tantos millones a la federación como los que entraron, cómo puede ser posible, y en esto también podrás decir con cierta razón que no es responsabilidad directa de Lozano, porque Lozano es parte de la directiva anterior, pero digamos que empezó una segunda etapa. ¿Cómo puede ser posible que la federación haya estado, o esté aún, casi quebrada, con dineros que no se saben a dónde se fueron, luego de haber ido a un mundial que supuestamente nos debió haber traído prosperidad, mejor organización, mayores ingresos? ¿Cómo explicas tú lo que pasó con el fútbol peruano y con la federación y los dineros que entraron desde la FIFA a las arcas nacionales, digamos? No, de la federación, no son nacionales. Me refiero a eso, ¿no? Sí, falta una explicación más clara en ese sentido. Yo creo que nosotros no podemos seguir siempre diciendo que estamos con una mala situación económica, pero sin explicar exactamente por qué estamos en esa mala situación económica. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros lo podemos ver con determinada simpleza, pero hay otros que no lo ven así. No lo ven así. ¿Por qué llegamos a eso? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué llegamos a eso. Pueden haber mejorado los contratos del cuerpo técnico, pueden haber mejorado los contratos de los trabajadores, pero eso no quita en absolutamente nada que, digamos, que con lo que ingresó y con los contratos que se hicieron después se esté comentando sobre este tema. Pero no tienes... Yo nunca he visto cifras. Pero no tienes la sospecha, pero no tienes siquiera alguna sospecha, por más que no se pueda probar, pero una sospecha no te va a mandar a que te hagan juicios o que te demanden o que te metan, digamos, a la cárcel. ¿No puedes tener siquiera la sospecha de que algún dinero o mucho dinero se perdió en el camino? No, yo lo que creo que ha habido un pésimo manejo financiero. En el caso, yo no puedo calificar y decir acá ha habido corrupción, acá ha habido desvío del dinero para tal cosa, porque primero que nada eso lo podría decir si a mí me consta.
pero que ha habido un pésimo manejo financiero en un determinado momento, sí, sin lugar a dudas. Para llegar a esta situación, sí. No hay otra. ¿Qué otra explicación se le puede dar a eso? Es inexplicable. Porque nunca pensaron que iba a entrar tanto dinero y la verdad es que habían formas de dilapidarlo que eran increíbles. Pero es que ahí viene el otro tema, Carlos. Por eso es necesario. Yo me acuerdo cuando empezó a hablarse de la ley de fortalecimiento. Yo tuve una reunión yo estaba en desacuerdo por dos razones. Una, porque le daban a Edwin la posibilidad de quedarse 2 años más. Y dos, la nula fiscalización. No había ninguna fiscalización ni del IPD, por ejemplo. Ni del IPD. Entonces yo conversé con gente de la comisión esta que teníamos, esta gente externa, hombre, siempre me olvido. Bueno, la cosa es que les dije, yo no me opongo a que esto mejore, a tener una mejor ley del deporte o la ley sobre el fútbol, pero yo tengo mucho temor a estos dos aspectos. Y ahorita se da el tema de que, ¿cómo fiscalizas? ¿Quién fiscaliza? Entonces, al final tuve razón. Me molesta decirlo, pero tuve razón. Ahora, lógico, todavía estos nuevos estatutos están en proceso, creo que inclusive han ido hasta el TAS. O sea, hay muchas... Te olvidas de algo, Carlos. Las elecciones en la federación deberían ser a fin de año. Y no pasa nada. No va a ser. Y nadie habla de eso. ¿Qué va a pasar? Ese es el tema que hay que... Por eso te digo, la comunicación en esto es muy importante. Es demasiado importante para poder apelar a la confianza de todos los que están detrás del fútbol. Últimas preguntas de este diálogo, Juan Carlos, que te agradecemos. Carlos Álvarez, por favor. Juan Carlos, quería ver hasta qué punto les preocupa a ustedes como la parte deportiva, porque a lo largo de estas 2 semanas que los clubes han estado empezando a pasar por las pruebas moleculares, han arrojado, creo yo, que más de 30 entre todos, más de 30, casi 40 personas entre todos los clubes que han dado positivo. El ministro de Educación, el ministro de Salud, perdón, el fin de semana mencionó que si ahora, a partir de hoy, digamos, estamos tratando de regresar a la normalidad, la cuarentena culminó, esto se aumenta debido a múltiples razones a nivel de sociedad, podríamos regresar a una cuarentena. ¿Esto podría afectar al fútbol? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Han tenido esa conversación con la Liga 1 para ver qué hacer si es que esto llegase nuevamente a retroceder en nuestra sociedad y volvamos a una cuarentena? Bueno, en lo que se refiere específicamente al fútbol, yo lo dije ayer en una entrevista con colegas de ustedes, que nosotros estábamos seguros que cuando se tomen estas pruebas iban a salir positivos. ¿Por qué? Porque somos parte del Perú, somos parte del mundo. El virus está atacando al mundo entero y nosotros no podíamos escapar a eso. Yo le pregunté ayer al doctor Guamán, hasta el día de ayer se habían hecho 600 pruebas moleculares y dentro de esas 660 pruebas moleculares, ojo, son las certeras, no son las pruebas rápidas, son pruebas moleculares. 49 personas dieron positivas, que es el 7.4% de estas pruebas tomadas hasta el día de ayer, de los cuales 34 eran futbolistas, porque no te olvides que se hacen pruebas a todo el plantel, se hace prueba a más de prácticamente 50 personas por equipo. Eso daba que de los futbolistas solo era el 5.2%, cuando el promedio nacional es de 20 a 20 y tantos %, con pruebas moleculares, estoy hablando. Después, cuando se detecta esto, se sigue el protocolo, se aísla al jugador con su familia durante 14 días y el médico del club tiene que hacer el seguimiento continuo al jugador y a la familia. Y luego, lo mismo que te hablé anteriormente de los jugadores del exterior, se recuperan y vuelven al entrenamiento. Entonces, más bien tomémoslo como una colaboración del fútbol
para que nosotros podamos sacar de circulación a gente que es asintomática y que está contagiando por todo lado. Correcto. Los que van a empezar los entrenamientos, todos son gente sana. Y vamos a seguir teniendo infectados, vamos a seguir teniendo contagiados. Es normal, pero no tengamos tanto temor. Los protocolos que se nos dieron fueron aprobados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, también por el Ministerio de Educación a través del IPD, sin lugar a dudas. Pero el Ministerio de Salud es quien está a la cabeza de esto. Lo que no podemos hacer es estar cambiando un día sí y un día no. En Alemania, en Inglaterra, en España, en todos los países que empezaron a jugar en Europa, hubo contagios. Se les aislaron y hasta que no estén sanos, totalmente no pueden volver al entrenamiento y a jugar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es todos seguir con los protocolos que nos han dictado. Si nosotros incumplimos el protocolo, ahí sí somos responsables nosotros. Y me refiero a nosotros, a la gente de los clubes. Yo soy parte del fútbol. Entonces, si incumplimos, entonces no nos quejemos después. No nos quejemos si nos cortan la cabeza. Vamos a cumplir los protocolos y seguir las pautas. Y luego seguir haciendo nuestra vida, todos nosotros, con la mascarilla, con la distancia y con el lavado de manos. Eso es lo que tenemos que hacer, no ir más. Si nos toca, desgraciadamente, hay que aguantar. Pero yo creo que la menor posibilidad para tener contagios es cumplir con este tema, estas tres cosas: mascarilla, lavado de manos y distancia física o social. Así es. Muy bien, Pamelita, para cerrar este segmento. Sí, yo tengo una última pregunta. Es cierto que, bueno, y se sabe, ¿no?, que la Liga 1 ahora ya es una prioridad, ya se ha venido diciendo hasta los últimos días, pero de todas maneras, digamos, ya es casi imposible también que no regrese, digamos, el fútbol femenino, el fútbol de reservas, o por ahí también probablemente la Liga 2 a lo largo de este año. Pero desde tu punto de vista, tal vez, ¿qué consecuencias va a traer ello, digamos, ya al próximo año, ¿no? Porque estos jugadores van a estar un buen periodo de tiempo, digamos, sin jugar algún tipo de campeonato, y en el caso, por ejemplo, del fútbol femenino, que este año ya se tenía previsto organizarse una liga paralelo a lo que era la Liga 1, ¿qué tanto va a retroceder tal vez ello, ¿no?, considerando que ya tenían o venían ganando, digamos, un espacio o una importancia también bastante fuerte dentro de la misma federación? Va a afectar y mucho. Tenemos que ser también honestos en ese sentido. Desgraciadamente, en este momento, quienes más han salido perdiendo son las chicas del fútbol femenino. Yo no veo ese tema, no compete a la dirección deportiva el ver el fútbol femenino, pero sí, lógicamente, estoy siguiendo porque FIFA está muy interesado en que esto se siga revalorizando, el tema del fútbol femenino. Pero con lo que ha venido sucediendo con el tema de la pandemia, sí les ha afectado y mucho, y la federación seguramente tiene prioridades, y lo que sí tienen que tener en cuenta estas muchachas es que no va a dejar de lado la federación esto. Los planes, toda la estrategia que tenían con respecto al fútbol femenino va a continuar en la medida que se vayan normalizando las cosas. Perfecto. Carlos Univaso, para cerrar, sí. Adivinaste que tenía una última pregunta. No, sí. Si me has estado levantando las manos. No, tampoco, no, tampoco hago tanto. Juan Carlos, una última pregunta por mi parte. Es una curiosidad. Esta labor que estás cumpliendo, ¿es tu última labor dentro del fútbol o cabe todavía la posibilidad de algún día verte postular a la federación? Yo no puedo postular a la federación según los estatutos, Carlos. Pero si en algún momento eres dirigente de club, sí podrías. Pero para ser dirigente de club tienes que ser... Mira, yo fui dirigente del Club de Cristal y no puedo ser con estos nuevos estatutos. No puedo postular. ¿Nunca? Normal. Tendría que ser... yo salgo de la dirección deportiva, y si son aprobados estos estatutos... por ejemplo, tú me estás hablando de mi caso, ¿no? En mi caso, yo tendría que ir 3 años a ser dirigente del club. ¿Y ya cuántos años voy a tener? ¿Te das cuenta? Entonces, según los estatutos de la Federación Peruana que se están por aprobar o se aprobaron, no lo sé,
ni Blatter ni Infantino podrían ser presidentes de la Federación Peruana de Fútbol. Exactamente. Entonces, dos mini preguntas. Una sería, ¿estos estatutos que se hicieron son una ley oblitas? Y lo otro, reiterarte la pregunta inicial. ¿Este es tu último trabajo dentro del fútbol? No creo que haya sido una ley oblitas, primero que nada. Lo que sí no se han dado cuenta que están afectando a un número de gente joven, visionaria, trabajadora, profesional, que viene con fuerza en el trabajo del fútbol. Sí se han dado cuenta. Y los dejan de lado. Pero se han dado cuenta y para eso lo hicieron. Se han dado cuenta porque les tienen miedo. No, si se han dado cuenta, y que lo hagan cada uno con su problema, cada uno con su tema. A lo que voy es en la pregunta final. Sí. En este momento yo puedo dar mucho más de mí en el cargo de dirección deportiva que en otro cargo. Yo en este cargo tengo mucho más peso específico, mis conocimientos los puedo dar mucho mayor que en otro caso. La verdad lo veo así, de esa manera. Si se dieron cuenta, no se dieron cuenta, si lo hicieron exprofeso o no, eso hay que preguntar a la gente responsable de eso. Eso quiere decir que de acá a 2 años, 5 años, 10 años, tú te retiras del fútbol como director deportivo. No hay otra más. Sí, no, posiblemente cuando termine mi mandato ahora. Posiblemente cuando termine mi mandato. Pero, recuerda que te quieres retirar, Juan Carlos, ¿eh? Recuerden que cuando, en un momento determinado, cuando era técnico, dije, cuando tenga 50 años ya dejo de ser técnico. Porque me veía como un hombre, pero 50 años dije, ya. Y llegué a los 50 años y ahora tengo 69 años y sigo. Pero lógico, viejo es el mar y volteamos de acá, de la cabecita, mientras estemos viendo la cabecita, yo le voy a seguir dando al trabajo. Hasta que, igual como cuando fui técnico, dije, me faltaron fuerzas, ya no tengo más deseos y chao. Pero ahorita estoy con las ganas de pelear, estoy con las ganas de luchar, estoy con las ganas de seguir con esto y de aportar. Y puedo aportar, ahí estaré, no hay otra. Listo, hasta Juan Carlos. Hasta que me aguante. No, pero si tú eres terco, o sea, que te aguanten nomás, pues. No. Pero en la Videna no aguantan mucho tampoco. Pero me vienen aguantando un buen tiempo, ¿ah? Sí. Sí, porque tuviste el éxito del Mundial, ¿no? Pero si no... Es que los hombres de fútbol, tienen que estar muy pegados al éxito. Porque si no, de taquito te sacan a un lado. Entonces, yo soy el principal consciente de esto. Yo estoy muy consciente de esto. Esto lo converso mucho con Ricardo. Este es uno de los temas que conversamos mucho con Ricardo. Y nos llevamos bien por eso, porque somos gente de fútbol. Ya no hablemos de códigos del fútbol y de todo eso que existe y que se da, ¿no? Pero esto lo conversamos y mucho con Ricardo. Y a veces nos molesta mucho que así como nosotros todavía podemos aportar, hay mucha gente que también puede aportar y la tienen de lado, ¿no? Y la dejan de lado. Muy bien, Juan Carlos, te agradezco mucho estos minutos que nos has dado, ha sido muy importante. Ojalá desde adentro, donde están ustedes, sea posible dar la pelea con mejores resultados de lo que se puede hacer desde afuera. Nosotros estamos desde afuera, no tomamos decisiones. Podemos erizarnos con algunas cosas que suceden, molestarnos, criticarlas, a veces hasta, no te niego, quizá en algún caso excedernos, pero no tenemos capacidad de decisión y desde adentro sí. Ojalá sea posible que ustedes puedan influir desde la dirección deportiva para que cosas cambien, porque realmente, tal como están las cosas, 2/3 de la decisión en el fútbol amateur, es muy complicado que se pueda crecer. Sí, es difícil. Yo les voy a decir una cosa. Yo he conversado esto mucho con Agustín Lozano. Ojo, y él está totalmente consciente ya de esto. El fútbol amateur, como llamas tú, el fútbol de los departamentales, tienen que estar conscientes de esto. Al fútbol departamental no se le puede dejar de lado, porque es parte del fútbol. Por supuesto, es la estructura. Así es. Lo que pasa es que les metieron en la cabeza otras cosas.
y a través del miedo tú sabes que los amarres. Los sometes. Así es. No, el fútbol amateur tiene que dedicarse al fútbol amateur, como en todos lados del mundo. Yo creo que esto va a cambiar. Yo en eso sí soy positivo, soy optimista. Como existe un poco la Real Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional de España, que están una es autónoma de la otra. La liga se maneja de tal manera, con una autonomía total, que ha llevado a ser considerada en muchos momentos como la mejor liga del mundo. Correcto. Y la Real Federación Española hace su trabajo como tiene que hacer también. A veces discuten y a veces se unen, pero eso es normal. Y todo, Juan Carlos, muchas gracias. A través de la labia, de la comunicación. La comunicación, de acuerdo contigo. De verdad que te agradezco mucho la paciencia que nos has tenido y la extensión y el detalle de tus respuestas. Un abrazo, Juan Carlos. Éxitos, que siga la salud y que volvamos a vernos en las canchas como de costumbre. Dios quiera. Cuídense mucho. Chao, chao, a todos. Un abrazo. A nuestros compañeros, gracias por seguirnos en el Facebook de Deporte. Síganos en todas las redes. Muchachos, nos vemos mañana a las 5 en punto. Chao, chao.